Un género nunca muere del todo, solo hay que buscar más profundamente. Esto es especialmente cierto en la música electrónica. Los estilos nacen siendo un secreto de unos pocos, se explotan sus fórmulas hasta que la audiencia se cansa y regresan de vuelta al under, donde siempre reside su esencia. En el contexto británico, esa cadena se conoce como Hardcore Continuum, la larga historia de evoluciones del principio motriz de la cultura rave, un loop constante de renovación e innovación que encarna la naturaleza dinámica de la música electrónica. Para finales del siglo, esa cultura rave estaba más que asentada y se ramificaban decenas de subgéneros diferentes. El drum and bass se establecía como el motor de la electrónica noventera y se consolidó como una de las primeras creaciones puramente británicas. Aunque para el cambio de milenio, el género pasaba de una situación de estancamiento a un declive permanente, y cuando un estilo electrónico comienza a decaer, otro ocupa su lugar rápidamente. Así relucía la edad de oro del UK Garage. Pero en realidad, el UK Garage está más emparentado con el house que con el drum and bass. Desde su origen casi una década atrás, el house había difuminado en multitud de estilos y dejaba de habitar su natal Chicago. En el club Paradise Garage de Nueva York, el DJ Larry Levan era conocido por sus mezclas de house melódico en los 80, y al igual que el house tomó su nombre de la discoteca donde sonaba, lo mismo sucede con el UK Garage. DJ Easy fue de los primeros en importar el garage americano al Reino Unido. Acelerando el tempo y modificando los vocales, se empezaba a atisbar un sonido inglés. El americano Todd Edwards popularizó los remixes, el uso de vocales chopeados y los samples manipulados. Sus mezclas llegarían hasta el norte de Londres y se convertiría en el padrino por accidente del género. Y fue precisamente en Londres donde los DJs comenzaron a añadir breakbeats y a inyectar una energía oscura que reflejaba la vida callejera británica. Esos ritmos más rápidos se volvieron la banda sonora de los domingos. Para esos fiesteros que se agarran a los últimos segundos del fin de semana, el UK Garage será la música de esa efímera libertad que ya se les escapa entre los dedos. Poco a poco ganó suficiente popularidad como para hacerse un hueco la noche del viernes y del sábado. Hasta el 96, el UK Garage se centraba en emular los acetatos americanos, algo que estaba por cambiar en los siguientes meses. Varios lanzamientos con líneas de bajo pesada e influencias del dub generan un sonido puramente británico, desembocando en el Speed Garage. Surgido en el 97, será la primera vez que el garage alcance bastante éxito comercial, aunque no será la última. El Speed Garage es el precursor directo del two-step. Para el cambio de siglo, el drum and bass se encontraba en un estado de desgaste, la efervescencia del jungle se difuminaba y la creatividad de la escena se asentaba en otras corrientes. Así se produjo una migración masiva de productores de drum and bass al UK Garage, cambiando el beat hacia ritmos característicos del jungle y un bajo con más textura. El two-step fue un terremoto que derribó la certeza del bombo del house. Bases tambaleantes en la que parece que el beat no se decide a dónde afianzarse, un sonido predominantemente de Londres que ya comenzaba a reclamar una identidad propia. La era de oro del garage se da en el cambio de siglo, de la mano de productores como Artful Dodger y DJs como Dream Team. Craig David será la estrella del movimiento y la cara visible del two-step más comercial. Con dulces influencias del R&B, desde los ritmos rotos, la presencia escénica o los vocales femeninos. Al igual que Mystique enlazaba los tonos del two-step con la delicadeza del R&B, la producción de Timbaland a finales de siglo también sedujo al garage. Esta vertiente alcoholizada de vocales suaves se tradujo en sinónimo de femenino. Entre champán y fiestas banales, la apariencia se convertía en la esencia de la escena. La música hecha en Reino Unido siempre miraba a Estados Unidos o Jamaica, pero desde la introducción del jungle quedaba claro que un sonido británico no solo era posible, sino muy recomendable, y bebiendo de ambas tradiciones, se incorporan los MCs en la fiesta, del toasting de Jamaica al hip hop, y ahora al legado musical británico. Los raperos comienzan a agruparse en colectivo, desembocando en la creación de crews. Esa forma de validación masculina basada en la manada representaba el lado varonil del two-step. South Sol y Crew son el embrión del que saldría buena parte del sonido oscuro electrónico, desde la escena del dubstep a la del grime. Eran tanto que el título de su éxito comercial 21 Seconds aludía al tiempo que tenía cada MC en el tema para rapear. La futilidad no impidió que este temazo llegara al número 1.
Además, colaboraron con Miss Dynamite. Su tema Boo se ganó rotación constante en las radios piratas. Y como ya había pasado anteriormente, las emisiones de las radios piratas como Ice FM, Deja Vu o Rinse FM propagaron la música londinense, pero esta vez las estaciones de radio crearon un nuevo tipo de comunidad, entrelazando los caminos de los MCs, los DJs y los oyentes. Así el two-step consiguió llegar al mainstream y conquistar el Mediterráneo, de Ibiza a Yanapa, aunque no sin cierta polémica. El espíritu rebelde y eléctrico del garage alimentaba cargas opuestas que se repelían. A pesar de pertenecer al mismo cuerpo, la escena comenzaba a disgregarse y separarse en varias facciones, mantener la pureza del under o integrarse dentro de estructuras corporativas, abrazar sonoridades oscuras o estribillos pegadizos, pulsión de vida o pulsión de muerte, y para el garage, la única opción parecía ser la última. El mañana llega hoy, como decía Gorillaz, y para el two-step vino casi de un día para otro, de estar en las listas de éxito al exilio comercial. La estocada final llegó con la aparición de la violencia en los clubes. La testosterona parece explicar el agresivo final del género. Para el 2002, el garage pasaba de moda o pasaba a otras cosas. The Streets es una pátrida que transita entre el rap, la electrónica o la canción autobiográfica. Su música garage escondía textos de una gran sensibilidad. The night slowly fades and goes slow motion. All the commotion becomes floating emotions. Same piano loops over. Arms wave, eyes roll back and jaws fall open. Seeing soft focus. Su primer álbum ilumina la mente del raver que vuelve de bajada. En ese delirio post-drogas, tiene la revelación de su vida y se convence de que puede rapear. Y joder que si rapea, a medio camino entre un grime precoz y un two-step tardío, su acento inglés y vocabulario de barrio trata relatos puramente británicos. La voz de un joven suburbano que subsiste con trabajos de mierda y busca escapar de la vida habitual en noches de desenfreno, aportando el comentario social que le faltaba a la escena y un ingenio que unos escasos 50 minutos no pueden contener. Otro ejemplo de la evolución del two-step es Horsepower Productions. Su electrónica enigmática y sombría se erigía como un nuevo camino para el estilo. Al igual que el B, tanto en su grupo Groove Chronicles como en solitario, presentaba un garage oscuro y frío. Ambos venían del drum and bass y supieron huir a tiempo cuando el barco se hundía. Por eso cuando el two-step se iba hacia fórmulas pop y corrientes predecibles, se revelaron por completo. Las mezclas espaciosas, el amor por las frecuencias bajas y la frialdad general los convierten en una gran influencia para la generación dubstep. De hecho, Horsepower Productions, Oris J o el B son los principales culpables de que el two-step y el dubstep compartan apellido. Benny Hill de Horsepower formaba parte del séquito de Big Apple, la tienda de discos y sello de Croydon, núcleo duro de la escena dubstep, donde también rondaban Artwork, Hacha, Scream y Venga, claves en la evolución del Dark Garage en dubstep. La fundación del Club Forward en 2001 daba cobijo al sonido oscuro, con Youngsta como DJ residente. Después del 2002, esos tonos tenebrosos del grime y el dubstep ganaron popularidad frente al two-step. Los estilos que contribuyó a crear lo sepultaron, y el garage dejaba atrás su época de oro. Aunque más que un género, el garage se tradujo en un terreno para la experimentación sonora, de donde se origina no solo el grime y el dubstep. El UK Garage genera una riqueza electrónica que no se ve con normalidad. El bassline mezclaba vocales del pop y el R&B con ritmos 4x4 y líneas de bajo potente, inspiradas en el speed garage. El breakstep apostaba por ritmos de breakbeat frente a la percusión del two-step, así como un amor por las frecuencias bajas. Subgénero muy efímero que fue eclipsado por el ascenso del dubstep, aunque supuso una gran influencia en esta escena. Future Garage es una etiqueta que describe un two-step melancólico, de atmósferas nocturnas y decadencia urbana, patentado principalmente por Burial, el artista electrónico más enigmático e influyente de lo que va de siglo.
lo que se conocería como bass music no habría surgido de no ser por el UK Garage. Al igual que el UK Funky, el UK Garage se convirtió en el sonido de la juventud británica, de las ciudades multiculturales, de las raves, de las estaciones de radio pirata, de la energía y la rebeldía, un género que conecta a la primera generación de productores electrónicos con los DJs como superestrellas del siglo XXI, de una afición a una profesión seria, en el medio entre el drum and bass y el ascenso meteórico del dubstep, y aunque nunca desapareció del todo, volvió a suscitar interés después de la caída del dubstep. Artistas como Disclosure, Jamie XX o Fred Again han actualizado la situación del género. Incluso Pink Panthers adorna un UK Garage revestido de melodías pop y nostalgia por los 2000. La fiebre por el garage ha sido tal que ha vuelto a recuperar la frescura que siempre tuvo y a reanimar estilos que parecían moribundos, desde el ascenso del two-step hasta un resurgimiento del speed garage. Antes de que el dubstep conquistase el mundo entero, el género que tomó el relevo fue el grime,